polvo eres y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Estas poderosas frases, pronunciadas por sacerdotes, mientras imponen con la ceniza la señal de la cruz en la frente de los feligreses, representan todo el sentido del miércoles de ceniza. Cada año, millones de católicos en todo el mundo acuden a la iglesia para recibir la imposición de ceniza. ¿Pero de dónde viene esta práctica religiosa? ¿Qué significado tiene o qué es miércoles de ceniza? ¿Cómo ha evolucionado en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos? En este documental, exploraremos la historia y la importancia del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es una de las fechas más importantes en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Este día marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión y preparación para la celebración de la Pascua. La ceniza es el símbolo más destacado de este día, un signo de humildad, penitencia y arrepentimiento. En este video, a través de una serie de imágenes y hechos, te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre este día sagrado. También te sorprenderemos con algunos datos curiosos sobre esta celebración litúrgica. Conoceremos la riqueza bíblica y teológica detrás de este día, así como la importancia de la humildad, la penitencia y el arrepentimiento, en el camino hacia la reconciliación con Dios y la renovación de nuestra vida espiritual. Pero este documental no solo se trata de enseñanza, también queremos inspirarte a vivir tu fe en tu día a día. Descubrirás cómo el miércoles de ceniza puede ser una oportunidad para renovar tu compromiso con Dios y para reorientar tu vida hacia lo que realmente importa. Te animaremos a reflexionar sobre el significado de la ceniza en tu propia vida y a encontrar maneras prácticas de aplicar su mensaje en tu diario vivir. Así que, prepárate para sumergirte en la historia, los símbolos y los significados detrás del miércoles de ceniza, y para dejarte sorprender y animar en tu camino de fe. Bienvenidos al fascinante mundo del miércoles de ceniza. Número 1. ¿Qué dice la Biblia sobre el miércoles de ceniza y cuál es su significado bíblico? Aunque en la Biblia no se hace referencia explícita al miércoles de ceniza como tal, se pueden encontrar varias alusiones directas al uso de la ceniza a lo largo de la Escritura como símbolo de penitencia, duelo, arrepentimiento, humildad y mortalidad. Por ejemplo, algunos de los pasajes más notables del Antiguo Testamento se encuentran en el libro de Job, capítulo 2, versículo 8, dice: Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y permaneció sentado en medio de la ceniza. Esto ocurre después de Job haber perdido a su familia, sus posesiones y estar enfermo de llagas. Job, capítulo 42, versículo 6, dice: Por eso me arrepiento y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Estos versículos hacen referencia a la humildad y el arrepentimiento de Job, quien se cubrió de ceniza en señal de lo que había en su interior, dolor y arrepentimiento ante Dios. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, cuando éste pide perdón por los pecados de su pueblo, dice: Yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta, con oraciones y súplicas, mediante el ayuno, el cilicio y las cenizas. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 3, los judíos se cubren de ceniza como signo de duelo y arrepentimiento, después de que el rey Asuero firmara un decreto que les permitía ser exterminados, dice la Biblia. En cada provincia, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, había un gran duelo entre los judíos, con ayunos, lágrimas y lamentaciones. Y el sayal y la ceniza sirvieron de lecho para muchos. En Jeremías, capítulo 6, versículo 26, se menciona cómo las mujeres se visten de cilicio y se cubren de ceniza como señal de duelo, dice: Cíñete un cilicio, hija de mi pueblo, y revuélcate en la ceniza, llora como por un hijo único, entona un lamento lleno de amargura. Porque en un instante llega sobre nosotros el devastador. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo es el que hace referencia al uso de la ceniza, como signo de arrepentimiento, en San Mateo, capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. En la liturgia católica, el miércoles de ceniza se ha establecido como un día con un fuerte llamado al arrepentimiento y la necesidad de volver a Dios.
La ceniza se utiliza como un signo visible de esta actitud, recordándonos que venimos del polvo y al polvo volveremos, y que necesitamos arrepentirnos y volver a Dios para alcanzar la vida eterna. Número 2. ¿Cómo se usaba la ceniza en la época bíblica? El uso de la ceniza como símbolo de arrepentimiento y humildad no es exclusivo de la época cristiana, sino que se puede encontrar en varias culturas y religiones antiguas, incluyendo la época bíblica. La forma exacta en que se empleaba la ceniza variaba según la cultura y la época, pero había algunas prácticas comunes. En algunos casos, las personas se esparcían ceniza sobre la cabeza o la ropa como una señal de duelo o arrepentimiento. En otros casos, se mezclaba la ceniza con agua y se aplicaba en la piel como una forma de purificación ritual. En el libro de Números, capítulo 19, versículo 9, se describe cómo se hacía la ceniza de la vaca para purificar a los impuros. En la cultura hebrea, la ceniza también se usaba en la preparación de la mesuzá, un pergamino que contenía pasajes de la Torá, y se colocaba en las puertas de las casas como un recordatorio de la presencia de Dios en la vida diaria. En resumen, la ceniza tenía un simbolismo importante en la época bíblica como signo de duelo, arrepentimiento y purificación ritual. Este simbolismo se ha mantenido a lo largo de la historia y se refleja en la liturgia católica del miércoles de ceniza. Número 3. La importancia de la ceniza en la cultura cristiana. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia, en el rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente, que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. En la cultura cristiana, se cree que el fuego es un medio de purificación, y la ceniza es el resultado de la purificación por el fuego. Al recibir la imposición de la ceniza, los fieles se comprometen a purificarse y renovarse en su fe y en su relación con Dios en el periodo cuaresmal. Número 4. Origen del miércoles de ceniza. Por el siglo IV se fijó la duración de la cuaresma en 40 días. Durante los siglos VI y VII, después de establecer la fecha y los días preparatorios para la Pascua de Resurrección, se inició el ayuno cuaresmal. Sin embargo, surgieron controversias sobre si se debía ayunar los domingos, ya que estos eran considerados días sagrados de celebración por la resurrección de Jesús para los cristianos. Para abordar este problema, se propuso que el comienzo de la cuaresma se adelantara al miércoles anterior al primer domingo de cuaresma, permitiendo así que los domingos no contaran como días de ayuno. De esta manera, se podrían marcar exactamente los 40 días de la cuaresma, sin sacrificar la importancia del domingo como día del Señor para los cristianos. Así nació el miércoles de ceniza. Entonces, la tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. En los primeros siglos, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial. Esto representaba su voluntad de convertirse. En el año 384 después de Cristo, la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. También fue usado el periodo de cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno. La imposición de ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican, que algún día vamos a morir y que el cuerpo se va a convertir en polvo. Número 5. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, quienes fueron los primeros teólogos y escritores cristianos, hicieron varias referencias a la ceniza en sus escritos.
Uno de los primeros escritores cristianos en mencionar el uso de la ceniza fue Tertuliano, un teólogo y apologista cristiano del siglo III. En su obra, De Pudicitia, sobre la castidad, Tertuliano habla del uso de la ceniza como un signo de penitencia y arrepentimiento. San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, también menciona el uso de la ceniza en sus escritos en el siglo IV. En su obra, De Poenitentia, sobre la penitencia, San Ambrosio habla de la ceniza como un signo de humildad y penitencia. San Agustín de Hipona, otro de los padres de la Iglesia más influyentes, se refirió a la ceniza como un recordatorio de la mortalidad humana y la necesidad de arrepentimiento. En uno de sus sermones, dijo: recibimos la ceniza en nuestras cabezas para recordarnos que somos polvo y que al polvo volveremos. San Gregorio Magno, Papa de la Iglesia Católica en el siglo VI, también escribió sobre el uso de la ceniza en su obra Registrum Epistolarum, Registro de Cartas. En una carta a un obispo de la época, San Gregorio habla del uso de la ceniza como un signo de arrepentimiento y penitencia. Además, algunos padres de la Iglesia hicieron referencia a la importancia de la Cuaresma, periodo que comienza con el miércoles de ceniza, como un tiempo de preparación para la Pascua, donde los fieles debían reflexionar y arrepentirse de sus pecados. San León Magno, por ejemplo, habló sobre cómo la Cuaresma es un tiempo para reorientar nuestras vidas hacia Dios y alejarnos de los pecados que nos separan de Él. También queremos agregar a una mujer extraordinaria, que es doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila. Escribió sobre la necesidad de reflexionar sobre nuestra mortalidad y nuestra relación con Dios. En una de sus cartas, dijo: debemos recordar siempre que estamos hechos de polvo y que volveremos al polvo. Esta reflexión nos ayudará a ser más humildes y a buscar una relación más cercana con Dios. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos escritos de los padres de la Iglesia que hacen referencia al uso de la ceniza. Los padres vieron en la ceniza y la Cuaresma una oportunidad para profundizar en la fe y el arrepentimiento, y animaron a los fieles a hacer uso de estas tradiciones en su vida espiritual. Número 6. Los papas. Papa Juan Pablo II, 1978 a 2005. El Papa San Juan Pablo II se refirió al miércoles de ceniza en varias ocasiones durante su pontificado. En su mensaje para la Cuaresma de 1994, el Papa habló sobre la necesidad de la penitencia y la conversión, así como la importancia de la oración y la caridad durante la Cuaresma. Papa Benedicto XVI, 2005 a 2013. En su mensaje para la Cuaresma de 2006, el Papa Benedicto XVI se centró en la importancia de la oración, el ayuno y la limosna durante la Cuaresma. También destacó la necesidad de la conversión y la reconciliación con Dios y con los demás. Papa Francisco, 2013, actualidad. Durante la celebración de la misa con la imposición de las cenizas en 2021, el Papa Francisco habló sobre cómo la Cuaresma es un éxodo de la esclavitud a la libertad, y cómo la ceniza nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos, pero que sobre ese polvo Dios ha infundido su espíritu. Número 7. El proceso de las cenizas. La imposición de la ceniza. Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. También la ceniza se puede imponer fuera de la misa cuando no hay sacerdote, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la palabra. Es importante recordar que la bendición de la ceniza, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas, mientras el ministro dice las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Esta práctica simboliza la humildad ante Dios, el arrepentimiento de los pecados, y el inicio del camino de la Cuaresma hacia la reconciliación con Dios y la renovación espiritual. La ceniza utilizada para esta ceremonia es obtenida de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. El Domingo de Ramos es el día en que los católicos del mundo conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un burro. Durante esta celebración, se bendicen las palmas que los fieles llevan consigo para recibir la bendición, y luego las colocan en sus hogares. Las palmas son recolectadas por la parroquia, se queman y se convierten en ceniza,
que se mezcla con agua bendita para formar la pasta que se emplea en la imposición de la ceniza. De esta manera, se establece una conexión entre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su sacrificio en la cruz, recordando a los fieles la necesidad de arrepentimiento y penitencia en su vida diaria. Número 8. El significado de la frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás, y conviértete y cree en el Evangelio. Cada una de estas frases tomadas de la Biblia pueden ser parte de la imposición de la ceniza. El sacerdote o ministro puede elegir una u otra. La frase, recuerda que polvo eres y al polvo volverás, se refiere a la mortalidad y fragilidad de la vida humana. Simboliza que, así como el cuerpo humano está compuesto de polvo y eventualmente volverá a la tierra, también el espíritu debe estar preparado para el juicio final y la vida eterna. Pues eres de Dios y a Dios has de volver. Por otro lado, la frase, conviértete y cree en el Evangelio, es un llamado a la conversión y al arrepentimiento, a dejar atrás el pecado y seguir el camino de Jesús. Es un recordatorio de que la Cuaresma es un tiempo de reflexión y penitencia, de buscar la reconciliación con Dios y con los demás y de renovar la fe en el Evangelio. Número 9. El miércoles de ceniza como inicio de la Cuaresma. Como ya sabes, el miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que es un tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. La Cuaresma tiene una duración de 40 días, en conmemoración de los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Durante la Cuaresma, los católicos se dedican a los 3 pilares fundamentales de este tiempo: la oración, el ayuno y la limosna, sin dejar de lado la penitencia y obviamente la vida sacramental, como una forma de acercarse más a Dios y reflexionar sobre su fe. Número 10. No es obligatorio recibir las cenizas. El miércoles de ceniza no es considerado como un día de precepto en la Iglesia Católica, lo que significa que no es obligatorio asistir a la misa ni recibir la imposición de ceniza. No obstante, este día marca el inicio de la Cuaresma, una época de reflexión, penitencia y conversión que prepara a los fieles para la celebración de la Semana Santa y el tiempo pascual. Por lo tanto, es altamente recomendable que los católicos participen en la Santa Misa y reciban la imposición de ceniza, como un signo de humildad y penitencia, renovando su compromiso con Dios y con su comunidad. De hecho, muchas personas eligen asistir a la misa del miércoles de ceniza, como una forma de comenzar la Cuaresma con una actitud espiritual y comprometida. Número 11. El ayuno y la abstinencia son obligatorios. Código de Derecho Canónico. De los días de penitencia. Numeral de 1249 hasta el 1253. 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen. 1250. En la Iglesia Universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. 1251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. 1252. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden sin embargo los pastores de almas y los padres, de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. 1253. La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Más allá del derecho canónico, ¿qué podemos decir del ayuno? El ayuno es una práctica espiritual común en muchas religiones, y consiste en abstenerse de alimentos y bebidas por un periodo determinado de tiempo. En el caso del miércoles de ceniza,
El ayuno es una forma de penitencia en preparación para la celebración de la Pascua. El ayuno se considera una forma de disciplina espiritual que ayuda a purificar el cuerpo y la mente, y a concentrarse en la oración y la reflexión. Al abstenerse de alimentos y bebidas, se busca hacer un sacrificio en honor a Dios y a su voluntad. En resumidas cuentas, el ayuno es una forma de vencer la carne, para fortalecer el espíritu. El ayuno consiste en hacer solo una comida completa al día, y las otras 2 comidas deben ser ligeras, y sumar juntas menos que la comida completa. El ayuno en el miércoles de ceniza y en la Cuaresma tiene como objetivo ayudar a los fieles a prepararse espiritualmente para la Pascua y a acercarse más a Dios a través de la penitencia y el sacrificio. Número 12. ¿Cómo podemos vivir la Cuaresma en nuestro día a día? Una forma es a través de la oración y la reflexión personal. Podemos dedicar un tiempo cada día para meditar en nuestra relación con Dios y en cómo podemos mejorarla. También podemos hacer sacrificios, como renunciar a algún placer temporal, para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra voluntad. Además, es fundamental llevar a cabo obras de caridad y ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados. Podemos ofrecer nuestro tiempo y talentos a los demás, ya sea a través de voluntariado en la parroquia, o ayudando a amigos y familiares que lo necesiten. También es recomendable acudir a la iglesia con frecuencia durante la Cuaresma y participar en las liturgias. La confesión y la reconciliación son importantes durante este tiempo, ya que nos permiten renovar nuestra relación con Dios y recibir su perdón. Otra forma maravillosa de vivir la Cuaresma es a los pies de Jesús, a la escucha de su santa palabra. Puedes sacar unos 10 minutos al día para leer la Biblia o las lecturas del día. Si eres de los que prefieres escucharla, en este canal tenemos la lista de reproducción, siguiendo a Jesús a través de la Biblia católica en un año. Así que te puedes sumar a nosotros y hacer este propósito de Cuaresma, escuchar los 73 libros de la Biblia en un año. ¿Te animas? Número 13. 3 datos curiosos, el tercero te sorprenderá. 1. La ceniza no solo se utiliza en la religión católica, también se usa en otras religiones como el hinduismo y el judaísmo. 2. El color litúrgico para el miércoles de ceniza es el morado, que simboliza la penitencia y la humildad. 3. La imposición de la ceniza puede ser recibida por no católicos. Número 14. Cuaresma, tiempo de nuevos comienzos. Vivir la fe es un camino que requiere esfuerzo y dedicación constante. El inicio de la Cuaresma con el miércoles de ceniza es una oportunidad única para dejar atrás malos hábitos y comenzar nuevos y santos hábitos en nuestra vida. Es un tiempo perfecto para examinarnos y hacer los cambios necesarios para acercarnos más a Dios, y que esos cambios nos hagan mejores personas, mejores hijos de Dios. Para inspirarnos a vivir la fe de manera plena, podemos seguir el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la fe y han dejado un legado para la humanidad. San Francisco de Asís es un ejemplo de entrega y humildad, cuya vida fue transformada y se dedicó a la ayuda de los más necesitados. Santa Teresa de Ávila es otro modelo de fortaleza y perseverancia en la oración, cuyos escritos han sido una fuente de inspiración para muchos. San Juan Pablo II fue un líder carismático que abogó por la paz y la justicia social, y dedicó su vida a la propagación de la fe. Estos y muchos otros santos pueden servir como inspiración para vivir la fe en nuestro día a día. Además, podemos encontrar inspiración en nuestras propias comunidades, a través del testimonio de aquellos que viven su fe de manera auténtica y comprometida. En resumen, la inspiración para vivir la fe se encuentra en todas partes, en las figuras religiosas que nos han precedido, en las personas que conocemos y admiramos, en nuestra propia comunidad de fe y en nosotros mismos, cuando abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios. Esperamos que este documental haya sido una fuente de enseñanza, revelación y motivación para vivir la fe de manera más auténtica y comprometida en tu vida cotidiana. Que el miércoles de ceniza nos inspire a buscar una vida más plena y significativa en Cristo Jesús, nuestro Señor. Número 15. Gracias. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y el significado del miércoles de ceniza. Esperamos que este video haya sido útil para profundizar en tu fe y en las tradiciones de la Iglesia. Si te gustó este contenido, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares.
y a suscribirte a nuestro canal para recibir más información y reflexiones sobre temas de fe y espiritualidad. Que Dios te bendiga y te acompañe en este camino de conversión y renovación. Hasta luego.